Estaba viendo tu libreta. Uy, a mí sí me han dado volumen, parece. Y tenías como unos recortes, ¿puede ser? Es que era como un collage. Merece la pena, porque en un ejercicio de modestia innecesario, no ha aprovechado toda esta maravilla. Colores, recortes. O sea, es una verdadera decepción que me toque hablar a mí, teniendo en cuenta que esto debería formar parte de la exposición antológica del Centro Tomás y Valiente. Pero gracias por la brevedad, pero esto merecía más, ¿eh? Es precioso. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia, es un gusto comenzar el año en tan grata compañía y en un espacio tan imponente por un lado, pero tan sugerente desde el punto de vista creativo por el otro. Tú has empleado la palabra singular para referirte al libro que nos congrega hoy, aunque podemos hablar a lo largo del evento de otras cuestiones también. Os pido que no sintáis la obligación de referirnos exclusivamente a este libro, aunque será el centro de la charla. Y decías que era un libro singular y creo que lo es en más de un sentido. Y también es, como decías, creo, una declaración de amor. Lo que pasa es que es una declaración de amor a alguien que no puede leerla. Incluso es una declaración de amor a alguien que cuando fue enunciada esa declaración de amor todavía no había nacido del todo. De manera que se puede decir que es una declaración de amor preverbal, o mejor dicho, es una declaración de amor literaria a un destinatario preverbal. Y eso sí es singular. Y tenía que ver con una inquietud que he tenido siempre y que se me ha agudizado durante los últimos años con la experiencia de la paternidad, que ha sido la de cómo hacer para no llegar tan tarde a la paternidad, al rol paterno, como la tradición nos ha enseñado a llegar. Todo conspira, estoy generalizando, por supuesto, esto es un fenómeno colectivo, no es que no haya excepciones individuales, todo conspira para que los hombres seamos educados en cierta distancia con respecto a la gestación, a los nacimientos, a la primera crianza. Y esto es así no solamente por razones biológicas, que sería el primer motivo que nos podría venir a la mente, sino también y sobre todo, creo, por razones culturales y también diría que hasta bibliográficas. Las razones culturales tienen que ver, por supuesto, con la manera en que nos han educado para organizar nuestras parejas, nuestras familias, el reparto de roles que hace que hayamos delegado, como bien sabéis, las tareas de crianza. Pero también hemos delegado la narración de esas experiencias. No existen muchos libros o películas, obras de arte, fotografías, cuadros, aunque no he visto esta exposición entera todavía, pero... perfecto. No he visto la exposición entera todavía, pero no existe una gran cantidad de obras de arte que alimenten el imaginario de los padres que cuidan, de los hombres que crían, de los padres que ponen el cuerpo cotidianamente en el cuidado y la crianza de sus hijos. Y eso hace que dificulte la transformación de eso en un tema literario o artístico. Porque a pesar de esta generalización que acabo de hacer, sabemos que siempre ha habido, y cada vez hay más, padres que sí se han involucrado en las tareas de crianza. Y sin embargo, eso no ha producido una gran cantidad de novelas, poemas, canciones, películas, a no ser algunas muy desafortunadas. Por ejemplo, la única manera en que el cine, al menos el cine comercial, el cine más masivo, ha vinculado a hombres y a bebés, ha sido en comedias, por lo general muy tontas, en que el mensaje subliminal es que algo ha salido mal para que ese hombre se quede a solas con el niño o los niños.
La madre de la casa se ha tenido que ir, sale de fin de semana, ¿verdad? Tiene algún problema, siempre es un imprevisto el que genera que el hombre de la casa tenga que sobrellevar ese accidente cómico, nos dice la película, y esencialmente torpe, que propicia torpezas y toda clase de zozobras, el quedarse con sus criaturas. Ese es el único modelo admitido, la comedia en que todo sale mal porque el Señor se queda con el bebé o con la criatura pequeña. Es decir, que incluso cuando se tematiza esto, se tematiza para confirmarnos que no podemos, que no sabemos, que no es lo nuestro, que no tenemos un conocimiento o un talento especial para eso, porque de manera natural hay otras personas, las madres, si las hay, que se encargan mejor de esto. Y entonces es una especie de círculo vicioso. Hay una relación bidireccional entre nuestros usos y costumbres y el imaginario que nos rodea. Digo bidireccional porque, por un lado, el imaginario se alimenta de nuestras costumbres familiares, pero al mismo tiempo nuestras costumbres familiares no pueden nunca cambiar del todo porque estamos rodeados de un imaginario que nos educa. Y a mí me gusta mucho pensarlo en el sentido inverso al habitual, porque el arte no es un espejo de la vida, porque para eso ya hay espejos. A pesar de que Stendhal habló de la novela como un espejo, cruzando un camino y reflejando la realidad a su paso, esa metáfora no es exacta. Primero porque alguien tiene que empujar ese espejo. Segundo porque ese espejo está puesto en un ángulo y refleja una parte de la realidad. Ni siquiera un espejo puede reflejar toda la realidad. Para eso alguien tiene que decidir su tamaño, ponerle marco y asomarse a él. Es decir, que los espejos en literatura no existen. Pero es que además, si nos quedáramos con el arte como reflejo de la vida, se nos pasaría por alto fenómenos como el siguiente. En el cine clásico, ¿se besa como en la vida o más bien nos hemos pasado la vida tratando de besar como en el cine? Un ejemplo contemporáneo y con perdón. ¿En el porno se folla como en la vida o, por desgracia, más bien viceversa? Tratando no follar como en el porno. Entonces, lo que quiero decir es que el imaginario, ya sea el artístico o el no tan artístico, genera unos paradigmas, unos modelos de comportamiento que condicionan nuestra experiencia de lo que llamamos real. Y el hecho de que cuando pienso en mis poetas favoritos, en mis cineastas favoritos, lo estoy diciendo en masculino deliberadamente, me cueste encontrar casos de padres cambiando pañales o empujando carritos o durmiendo a sus criaturas, hace que me sienta un poco solo a la hora de escribir acerca de eso. Y viceversa, en la medida en que haya un corpus que haya reflexionado con otras cabezas, otras sensibilidades, otras experiencias acerca de esto, yo me sentiré más animado, más capaz y más acompañado a la hora de hablar de esto. Recuerdo que conversando con un amigo periodista de Sevilla, hace no mucho, él me estaba comentando el libro que hemos venido a desentrañar hoy y me contaba que leyéndolo, y ahora os contaré un poco acerca de él para quien no lo haya leído, por supuesto, esto es solo una introducción. Leyendo Umbilical se había acordado con emoción de las épocas en que su hija, que ahora tiene 30 y pico de años, se bañaba más o menos a las 7, 8 y él salía corriendo del trabajo para bañar a su hija. Hay un capítulo en Umbilical, dos de hecho, que narran las escenas de un padre bañando al hijo. Y él me decía que a pesar de que eran recuerdos ya muy lejanos para él, porque su hija ya está más para darle consejos de vida que para ser bañada por él, pero que le había venido como el recuerdo muy fresco, muy intenso, sensorial, de ese momento casi sagrado, ¿no? Son como un bautismo sobre un bautismo sobre un bautismo, hay algo profundamente solemne en el momento de los primeros baños, ¿no? Cuando la criatura tiene días o meses.
Y yo noté que me lo decía también para hacerme ver, llamarme la atención sobre el hecho de que siempre había habido padres que habían bañado a hijos o a hijas cuando no se hablaba de esto. Y entonces yo le hice una pregunta a mi amigo. Le dije, oye, ¿y en el trabajo? En tu trabajo del que salías corriendo, con tus compañeros de trabajo, ¿hablabais de baños de vuestras hijas? ¿De a qué temperatura poner el agua? ¿De si bañar con la mano o con la esponja? ¿De cómo acondicionar la temperatura de la habitación? ¿Si el baño antes o después de la cena? ¿Eso era un tema de conversación? Y él me miró sonriendo y me dijo, hombre, hacerlo hacía, pero hablar no lo hablábamos. Y mi pregunta un poco es, ¿por qué no lo hablábamos? ¿Por qué no lo hablamos? Entonces no está solo en el hacer, sino en las conversaciones colectivas que se generan dentro y fuera de lo que llamamos arte o ficción. Es en esa capacidad de tematizar o no donde encuentro lagunas interesantes, temas de conversación que merecen ser abiertos, o quizá silencios en espera de ser nombrados. Porque el hecho de que no consideremos los pañales un tema literario o un tema poético según quien esté escribiendo, marca un lugar al que todavía necesitamos llegar, en mi opinión. Y eso en cuanto a la parte, digamos, más sociológica, si queréis, del libro. En cuanto a la parte afectiva, es mucho más sencilla. Yo había estado esperando o preparándome o dudando durante muchos años para ser padre, y cuando por fin llegó el momento y vi la primera ecografía de nuestro hijo Telmo, tuve, aparte de una enorme emoción, muchas ganas de conversar con él inmediatamente. Y claro, era un poco pronto para eso. Entonces digo, pues mira, como no sé tejer y la ciencia todavía no me permite gestar, pues puedo tejer un librito para ir contándole cómo ha sido esta espera de su madre y mía, cómo nos hemos ido preparando imaginariamente para su llegada, cómo ha ido cambiando la casa, cómo ha ido cambiando la costumbre, cómo han ido cambiando los cuerpos y cómo se ha ido imaginando ese vínculo, que no es umbilical de manera inmediata, pero que va tejiendo una relación incluso antes del nacimiento. Y poco a poco, después, cuando ya nació, seguí tomando notas y hablaba mucho con madres y padres que me contaban, con mucha más experiencia que nosotros y que yo, me contaban que lo que parece inolvidable en la experiencia cotidiana de la crianza se va borrando, va quedando sepultado por la intensidad del presente, que siempre es otro. Y que entonces todo eso que te parece, por ejemplo, los primeros baños, momentos absolutamente indelebles, cuando ya tu criatura tiene problemas en la escuela, o eso queda tan lejos que de pronto te empiezas a olvidar de detalles que en su momento te conmovieron. Así que decidí seguir tomando notas como una manera de trabajar contra dos tipos distintos de olvido. Uno, el olvido de quien recordó y perdió ese recuerdo, las madres o los padres, que en el fragor y la demanda diaria van dejando por el camino un reguero de experiencias que se van desdibujando poco a poco, pero el olvido incluso más misterioso y creo que profundamente poético, que es el olvido de los recuerdos que no se pueden tener, los recuerdos del bebé. El hecho de que nadie, tenga o no hijos, pueda recordar que vivió un año dentro de su madre, un año casi dentro de tu madre, y no lo recuerdas. Nos hemos acostumbrado a que esto es evidente, pero no es extraño. No recordamos haber nacido, que debe de ser el peor momento de nuestra vida, porque tú estás calentito. Tienes el mecanismo de alimentación más perfecto, cómodo y sofisticado que nunca conocerás. No te falta de nada. Estás acolchadito, a oscuras, ¿no? Con las persianas echadas, nadando en una especie de spa permanente. Escuchas voces a lo lejos y lo poco que escuchas son siempre voces familiares,
cercanas, reconfortantes. El ruido no lo oyes, oyes las voces que se acercan con cariño, con amor o con curiosidad, ¿no? No hay luz. Y de pronto, frío, estridencia, focos, voces raras, tienes hambre, estás en pelota picada. No puede ser muy agradable que el mundo te dé la bienvenida, ¿no? Y eso ya no hablemos de las complicaciones de los partos, que son muy frecuentes, que le añaden un sufrimiento extra. Pero aunque un parto fuese impecable, que los hay pocos, según he podido comprobar por las conversaciones, tiene que ser un horror nacer. No lo recordamos. No recordamos aprender a hablar, a caminar, a comer, a dormir, a soñar. Es decir, nuestra memoria también llega tarde, trágicamente tarde. Tan tarde como llegamos normalmente los hombres a la paternidad. Y eso sucede así también por las razones que os decía del imaginario, ¿no? Pensemos en el cine de nuevo. ¿Cuál es la imagen en blanco y negro de un padre? Un señor en un pasillo de un hospital, fumando tal vez, con sombrero tal vez, pasillo arriba, pasillo abajo, en espera de que le comuniquen, ¿verdad?, que ha sido padre, y le han dicho si ha salido todo bien y si es niño o niña. Esa es la escena que hemos visto durante décadas en el Hollywood de los años 30, 40, 50, 60. Yo diría que sí, casi medio siglo de cine ha resumido los nacimientos desde el punto de vista del padre, quiero decir, así. La madre está fuera de campo, está poniendo el cuerpo fuera del fotograma, y el padre a la vez tiene una distancia inmensa de un pasillo y una puerta con respecto a la realidad del nacimiento y de la vida. Bueno, eso se extiende a toda la primera crianza. Cuesta llegar al hijo, cuesta llegar al padre. Y yo me preguntaba, ¿se podrá cortar ese camino? ¿Habrá una manera de abreviar ese trámite para que el encuentro se produzca cuanto antes? Y se me ocurrió, pues a lo mejor ir tejiendo ese diálogo desde el principio, antes de que Telmo sepa hablar, es una manera de que yo pueda acercarme, pero también de que él, cuando sepa leer, si quiere, si le apetece, recupere algunos de los recuerdos que nunca va a tener. Entonces era un proyecto así como que tenía que ver con esta estructura fantástica de la memoria, que es la de que muchas de las cosas más importantes que deberíamos recordar estamos físicamente incapacitados para recordarlas. Y finalmente deciros que la estructura del libro, para quien no lo haya leído, tiene 3 partes. La primera parte se llama El imaginado y tiene que ver con eso, con el vínculo, preguntarse qué siente y cómo vive un padre los meses anteriores al nacimiento de su criatura, qué vínculo posible hay cuando no se ha nacido pero ya se existe, que son 2 cosas diferentes. A mí me molesta mucho cuando dicen, cuando llegue al mundo, digo, joder, si ya está en el mundo, está dentro de su madre no está en el mundo. Llegar al mundo y nacer son 2 cosas diferentes. Entonces, cuando ya has llegado al mundo pero no has nacido, ¿qué vínculo puede haber? Esa es la parte del imaginado. Luego está la parte del aparecido, que es la más importante y la más larga, que es una especie de diario de paternidad de un padre principiante que va tomando nota no de lo que sabe, sino de lo que aprende gracias a su hijo, de lo que su hijo le enseña sin pretender ser un maestro. Y la tercera parte, que es la más fantástica en sentido literario, la más extraña, es un monólogo del bebé, que se llama Un monólogo mínimo y que termina entonces con el círculo completo. El libro comienza con la criatura dentro de su madre y termina con el padre dentro de la criatura, metido en su cabeza, tratando de imaginar qué piensa o qué siente alguien que todavía no puede hablar o que está a punto de empezar a hablar. Y me parecía que no había nada más literario, que era el colmo de la poesía, el tratar de ponerle palabras a un amor que no las tiene. Si siempre creemos que el amor está más allá del lenguaje, en el caso de un bebé esto es así literalmente. Es un amor que prescinde de las palabras, o son palabras que no alcanzan su significado lingüístico, ¿no? Son palabras que el bebé recibe de una manera más musical o más sensorial que verbal, ¿no?
Entonces, ¿cómo se narra un amor cuya esencia es no verbal? Y eso era una pregunta literaria que me conmovía casi tanto como la propia experiencia de la paternidad, que sin duda me ha conmovido mucho. Y el libro es el resultado de todas estas inquietudes. Bueno, no os había dicho, pero ya lo habréis adivinado, que Andrés es argentino. A medias. Aunque lleva desde los 14 años viviendo en Granada. Bueno, es estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Granada, ha dado clases. Y luego lo que viene siendo la trayectoria literaria, pues más de 20 años escribiendo, publicando y con muchísimos premios en su haber. Podéis buscar, porque lo tenemos además en bibliotecas, sus novelas, sus cuentos, aforismos, poemarios. Este libro en concreto, por eso decía yo también inclasificable, pero porque no se parece a ninguno y en realidad, como has dicho en más de una ocasión, todo libro debería ser el primero y el último para cada escritor. Me interesó mucho esa idea y luego resulta que digo, estoy de acuerdo. O sea, es un buen planteamiento de origen. ¿Cómo, te quería preguntar también lo primerito, cómo surge, en qué momento decides hacerle este regalo, este homenaje a Telmo? Bueno, gracias a Erika también. Por supuesto. Por supuesto, que la mamá es dadora de luz, o como dice en la... Artesana de la luz. Esto, artesana de la luz, lo dedica a su hijo, para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme, que ella lo ha mencionado, que él acaba también... no se sabe muy bien dónde acaba el uno y dónde empieza el otro. Y para Erika, artesana de la luz, le damos también las gracias desde aquí. ¿En qué momento decides hacerle este regalo de bienvenida? En primer lugar, voy a comentar un par de ideas que has dicho antes, porque creo que son interesantes de compartir, y ahora voy a la pregunta. Creo que un libro debería ser ideal, metafóricamente, el primero y el último siempre, porque, desarrollando la idea, el primero en el sentido de que no se parezca calcadamente a otro que ya hayas escrito, que no sea como una experiencia que ya has tenido, sino una búsqueda nueva. Naturalmente, cuando vas acumulando escrituras, vas acumulando obra, siempre hay aires de familia, parecidos, conexiones, pasadizos, afinidades. Pero estas, las que más me interesan, son involuntarias. Es decir, forman parte de nuestras preocupaciones, de nuestros intereses íntimos. Pero que formalmente los libros no repitan un molde. Creo que el estilo es una cosa y la marca como la de la Coca-Cola, es otra. Y yo abrir un libro sabiendo lo que me voy a encontrar y qué sabor tiene, no me termina de llenar como lector, es una preferencia personal, ¿no? Me gusta, digamos, que leer un libro que ha sido hecho con un cierto grado de riesgo y de incertidumbre, ¿no? Y eso también implica que te puedes equivocar, por supuesto. Pero también es el último en el sentido de que no sabemos nunca cuánto tiempo nos queda, ¿verdad?, en este lugar llamado mundo, y por lo tanto hay algo urgente y desesperado, creo, en escribir, que tiene que ver no con la cantidad de información que arrojas, sino con la urgencia emocional y la necesidad expresiva que hay en no saber si tendrás oportunidad de volver a escribir otro. O bien porque te mueres, porque tenemos esta costumbre de mal gusto de morirnos, o bien simplemente porque no eres capaz de hacer otro. No sabes si será tu último libro. Entonces, el asombro del primero y la necesidad del último. En cuanto al género, que decías que era como inclasificable, algo de eso hay, porque me gustaba la idea de que, igual que un bebé, según Freud, un bebé es un perverso polimorfo. Me gusta mucho la definición. Además es una literación bien bonita, perverso polimorfo. Del mismo modo, me gusta que un libro sea un perverso polimorfo y que entonces pueda ser leído de diferentes maneras, como si fuese un prisma. Entonces me gusta pensar que, si queremos, este librito es una pequeña novela con 3 personajes llamados madre, padre e hijo, y que avanza en orden cronológico
son siempre los mismos personajes en la misma casa, es claramente la misma historia. Pero puede leerse como un libro de microrrelatos de tema común, porque cada texto tiene una cierta autonomía, aunque se van completando entre sí, se pueden leer. Tú puedes abrir una página del libro y leerla de manera exenta. De hecho, podemos hacer la prueba. La prosa con la que está escrito cada uno de esos textos tiene algo de poética, creo, o yo la he sentido así por lo menos, y las cuestiones que pone sobre la mesa tienden a formar parte más bien del ensayo. Entonces, bueno, es un libro que no tiene un género definido, como no tiene un género definido las emociones, temores e incertidumbres que se tienen cuando nace alguien. ¿Y cómo surgió el libro? Pues surgió... la primera nota la tomé con la primera ecografía. No durante la ecografía, sino al llegar a casa. Me impresionó mucho porque me hizo pensar en una cosa. No sé si si habéis tenido la misma inquietud alguna vez, pero las ecografías que hoy en día forman parte de la rutina, del protocolo médico y las damos por sentadas en un embarazo y en la medicina habitual, la ecografía es un recurso habitual, en realidad es una técnica bastante reciente, históricamente hablando. Quiero decir que la inmensa mayoría de la humanidad nunca fue ecografiada. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de padres que en el mundo han sido, no pudieron tener ningún contacto visual con sus criaturas antes de que nacieran. Solo se la podían imaginar. Entonces, el salto cualitativo que hay, las consecuencias no tecnológicas, sino emocionales y visuales que tiene el poder ver a alguien que no ha nacido, me parece que tiene muchas posibilidades literarias. Si viajáramos en una máquina del tiempo, tan rara como un ecógrafo, y le dijéramos a alguien, a un señor de la Edad Media, ¿quieres verle la cara a tu hijo antes de que nazca? Sería una pregunta verdaderamente absurda. Nos hubieran contestado, si hay algo imposible, es eso. Y a la hoguera por brujo o por bruja, claro, por supuesto. Es decir, si hay algo que contraviene la voluntad divina y el sentido común y la biología, es eso. No se puede. Pues sí se puede. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, si le puedo ver la carita a mi hijo 6 meses antes de que nazca, ¿qué más cosas puedo hacer que en teoría no puedo hacer? Ese era un poco el planteamiento, ¿no? Y me impresionó también por otra cosa la ecografía, más allá de lo obvio, ¿no? Que era presenciar ese milagro, ¿no? Que una ecografía se dice en el libro, creo que es una especie de pintura rupestre del futuro o de arte, ciencia ficción rupestre, porque tiene una parte muy ancestral, muy antropológica, muy desde el principio de los tiempos. Lo que estás viendo es algo que sucede desde que nuestra especie existe. Y por otra parte, eso que estás viendo tan ancestral es posible gracias a la vanguardia, a una tecnología punta y a un artilugio de enorme sofisticación. De hecho, la imagen que estamos viendo ni siquiera es una imagen pura, es una reproducción, es decir, que es una idea sumamente ingeniosa e indirecta para generar una imagen, ¿no? Entonces me acordé del poeta Baudelaire, que decía que la modernidad era aquello cuya otra mitad es eterna. La modernidad es aquello cuya otra mitad es eterna. Y esa mitad cambiante y esa mitad eterna se parece un poco a los fenómenos de la mater-paternidad y a una ecografía. Algo no cambia nunca, algo te une a las emociones de los primeros sapiens de la especie, pero la otra parte cambia todo el tiempo a una enorme velocidad dependiendo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de cómo nos configuramos como familias y como parejas. Entonces, bueno, pues la primera nota la tomé ahí, ni muchísimo menos me imaginaba que eso daría un libro. Además, lo último que estaba pensando cuando nos preparábamos para recibir a Telmo era en publicar un libro, ¿no? Lo que me interesaba era hacerle un regalo de bienvenida. Lo que pasa es que poco a poco esas notas se fueron acumulando, fueron cada vez más, y cuando las empecé a compartir con mi entorno, tú
tuve, digamos, como devolución, una reacción de cierta sorpresa y de mucha emoción. Empecé a recibir reacciones del tipo, no recuerdo haber leído algo así, pero no de bueno o de malo, sino con este enfoque, como diciendo, singular, lo que decías tú. Entonces fui dándome cuenta de que tenía entre las manos un material que podía ser de interés quizás para otras personas. Así que ya muy avanzado en el tiempo, cuando tenía la mayor parte del libro, empecé ya a trabajarlo y a darle forma y a buscarle una estructura con la esperanza de que quizá además pudiera ser un libro. Pero eso llegó bastante después. Fue durante el confinamiento y durante Telmo un año. es un pandemial total. Fue concebido, gestado, parido y criado en pandemia. Y eso creo que es un dato también, efectivamente, porque dibujaba otra placenta más. Si la vida es una matrioshka, porque siempre hay alguien dentro de alguien, y en el caso de un nacimiento esto es así, físicamente también, en la pandemia había muchos círculos concéntricos, ¿no? Como que mi hijo estaba dentro de su madre, que estaba dentro de nuestra casa, que estábamos dentro del perímetro de seguridad. Entonces digo de pronto, joder, vivo en una matrioshka, ¿no? Y a la vez es la intensidad del vínculo para bien y para mal. O sea, si la crianza, si lo que es un nacimiento y una crianza hace que los cuerpos se acerquen mucho y se viva todo con mucha intensidad y muy poca distancia, en el caso de la pandemia aquello era desesperantemente así y también gloriosamente así. Es decir, que yo no me separé un día del cuerpo de mi hijo durante más de un año y quizás si no hubiera habido pandemia habría viajado más, porque por trabajo a mí me toca viajar, tengo la suerte de venir a Fuenlabrada, es decir, habría estado alguna parte del tiempo ausente, me las habría apañado para estar lo más posible, pero fue un contacto muy salvajemente cercano. El parto fue difícil, hubo una cesárea de emergencia y eso hizo que el primer piel con piel me tocara a mí, por razones médicas, de manera que todo conspiró. Todas las circunstancias ajenas a mi voluntad conspiraban para que la experiencia con el bebé haya sido tremendamente corporal y cercana, ¿no? Más allá de que yo deseaba que fuese así, pero las circunstancias lo agudizaron, ¿no? Y decía que, bueno, se puede leer un pequeño texto. Sí, nos lee el texto y si os parece abrimos el turno de preguntas. O porque comentarios. seguro que más de uno tiene alguna preparada y aparte leer el libro ya suscita, ¿no? Esa inquietud. Pues me gustaría leer los textos 24 y 25, que son brevísimos, porque hablan de ese momento en que el cuerpo del padre empieza a sentir las consecuencias en su propio cuerpo de las transformaciones en el cuerpo de la madre. Cuando el embarazo está avanzado, cambian, por ejemplo, la manera de dormir. Y eso es como una pequeña pista de todo lo que creemos que un padre no puede y que en realidad es una cuestión más de educación o de predisposición o cultural en la que todos hemos sido educados. Dormimos de perfil con su vientre en el hueco de mi espalda para que permanezcas entre nuestros cuerpos. Te abrigamos un poco entre paréntesis, bocaditos de tiempo, y siento tu alboroto recorriendo este cordón de vértebras que pronto te alzará. Así se me acumula el futuro en la espalda. Tu madre está dormida. Ciclista nocturno, tú mantienes en marcha la máquina del sueño y tus pies pedalean su inconsciente. Mientras doblas la curva de las horas, poso una mano en tus revoluciones e inventamos un modo de dormirnos riendo. Hace falta descaro para no haber nacido y dirigir la noche.
¿Qué os había dicho? Una joyita y realmente poético, vamos, hasta que se nos salga por los poros. Vamos a empezar, si queréis, levantáis la mano y os acercan el micrófono. Bueno, mira, aquí hay una. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha encantado el libro, no sé si es poesía, si es narrativa, pero era música. Yo mientras lo estaba leyendo, que lo he leído un par de veces, era música. Es precioso. Bueno, es que yo he estado embarazada 2 veces y cómo un hombre puede expresar esos sentimientos y eso que lo siente una mujer. Ya sé que te has documentado, que has preguntado mucho, pero lo has expresado con tanta belleza que yo decía, pero si es un hombre el que está escribiendo el libro, ¿no? Me ha encantado. Bueno, pues si me quieres explicar un poquito cómo puedes sentir tú como una mujer cuando está embarazada, pues es excepcional. Y luego hay varias frases, ¿no? Pero una que dice, te hago muchas fotos no para recordarte a ti, sino para que me recuerdes tú a mí, si me la puedes desarrollar. Y otra más, espérate, porque como me ha gustado, si hay mucha... Eso que dices, si supiera lo que te hace daño, sería mejor padre o sería más que un padre. Más que un padre. Esas 2 frases me han quedado a mí grabadas. Pues ha sido al grano, vamos, qué poder de síntesis. Muchísimas gracias. Bueno, primero decirte que el hecho de que tú hayas tenido esa experiencia y me digas eso me deja muy tranquilo y muy contento, porque a mí me dan mucho miedo esas cosas. Digo, mi pretensión no era en absoluto hablar en nombre de una mujer, sino contar la experiencia desde mi posición de padre. Lo que es una posición rara, porque es secundaria, pero muy observadora. Claro, porque he hablado mucho con mi pareja, ¿no? Este es un libro muy conversado con la mamá, que además la madre de Telmo, Erika, es escritora también y acostumbramos a intercambiar nuestros textos desde siempre. Y este también y más aún. Entonces, el libro se nutre de las conversaciones con la madre y sobre todo de muchas conversaciones, como tú decías, con amigos y amigas que me contaban sus experiencias. Cuando me di cuenta de que era un libro que yo creía muy íntimo, pero en realidad era más colectivo de lo que había imaginado, empecé a incorporar de manera implícita testimonios de más personas que de algún modo coincidían o se solapaban con mis propias sensaciones, ¿no? Pero te decía que es un lugar raro el del hombre en momentos que evidentemente no protagoniza. Hablo de antes del nacimiento, porque luego cuando nace, excepto la lactancia, no hay nada que no puedas hacer si quieres hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el parto, que me daba muchísimo miedo escribir esa parte, porque sentía que no me correspondía, que el parto era una experiencia de la madre y que una madre lo iba a contar mucho mejor y con mucho más derecho. Pero al mismo tiempo, para mí fue una experiencia traumática y yo la había vivido desde mi posición, que era la de tratar de ayudar y ver. Y digo, es una cobardía no contarlo, porque yo sé que lo viví desde mi lugar. Y me daba muchísimo miedo al mismo tiempo. Y hablaba con muchos amigos que decían, ¿no? Que qué raro es estar ahí, no poder hacer casi nada, sentir que se está jugando una escena casi agónica. Se te ponen en marcha mecanismos medievales del tipo, hemos venido a ser 3 y nos vamos a volver 1. De pronto empiezas a pensar que he venido aquí a sumar a alguien a la familia y me voy a ir solo a casa. O sea, se te disparan toda clase de miedos, si algo sale mal, sobre todo, que es muchas veces. Y digo, esa experiencia la hemos contado poco. Y he hablado con un montón de amigos que tienen muchas cosas que decir al respecto, ¿no? De cómo se sintieron, de lo mucho o poco preparados que se sentían para ese momento, de cuánto tiempo estuvieron luego soñando con eso. O sea, no hemos abierto una conversación sobre eso, ¿no? Y es extraño, ¿no? Pero en realidad lo que más me interesaba era reflexionar sobre cuál es la posible cercanía de un padre con una criatura en momentos en que la cultura nos distancia. Nos han educado para sentir que no es asunto nuestro. Incluso antes he hablado de Freud. El psicoanálisis, que a mí me interesa mucho intelectualmente, desde el punto de vista emocional nos predispone para sentirnos un obstáculo.
con respecto al bebé. El esquema tradicional es que tú te interpones como padre en la historia de amor entre el niño y la madre. Es decir, que entres por donde entres al relato de la experiencia, el hombre se siente o intruso, excluido o autoexcluido. Y claro, luego nos preguntamos por qué hay tantos padres abandónicos o tantos padres ausentes. Es que no es casualidad, es que nos entrenan para eso. Nos entrenan para eso. Igual que a una niña le entrenan desde que nace y la agobian con muñecas y con un discurso reproductivo y todo esto, a nosotros nos agobian con el discurso contrario. Eso es de mujeres. Entonces, bueno, 30, 40 años después pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba sobre todo la experiencia del padre. Lo que pasa es que la experiencia del padre necesita aprender mucho de la experiencia de las madres. Y yo como escritor he leído a muchas compañeras que han reflexionado sobre cómo hacer para escribir durante la crianza, que es muy malamente, con mucha dificultad, de a ratitos. Fíjate el libro que me ha salido. Mis novelas más conocidas son largas. El viajero del siglo es un tocho, Fractura es otro tocho. Alguna novela breve tengo, por suerte, antes, así que alguna pequeña experiencia tenía, pero algunos de mis libros son largos. Y esto es un librín. Claro, lo único que puedes escribir cuando estás criando. Pero al mismo tiempo es un librín que reproduce el ritmo, el tempo de la crianza, que es intermitente, intenso, que en ningún instante dura mucho porque enseguida pasa otra cosa, y de presente, efectivamente, de presente perpetuo. Entonces es el único libro que podía escribir criando, pero al mismo tiempo era el único libro que me interesaba escribir en ese momento, ¿no? Y voy a las dos citas que comentabas. Una era la de tomar fotos. Si alguien tiene no ya hijos o hijas, sino basta con tener una sobrina o incluso una criatura cercana de nuestro círculo de amistades, en cuya crianza nos hayamos involucrado, para ser en cierto modo una figura materna o paterna. No creo nada en dividir el mundo entre gente que tiene y no tiene hijos. He estado demasiado tiempo sin hijos como para comprar ese discurso de que el mundo se divide en dos. Porque además hay gente idiota con hijos y sin hijos, ¿verdad? ¿Conocéis idiotas con hijos? Yo un montón. Luego parece ser que no es que entras en nirvana y te iluminas y ya lo comprendes todo. ¿Y conocéis gente inteligente y sensible sin hijos? Pues entonces, yo creo que más bien se acude a la maternidad o a la paternidad con lo que tenemos, con lo que somos. Con lo feliz o infeliz que seas, con lo tonto o no que seas, llevas lo que tienes. ¿Que recibes a cambio? Claro, pero mucho. Pero no es la única manera de recibir que hay. Pero a lo que voy es que cualquiera que haya tenido algún proceso de crianza piensa, por supuesto, en su propia muerte. Claro, si estás cuidando a alguien, tu muerte es dramática por partida doble, ¿no? Y es un temor que tiene que ver con la orfandad de aquella persona a la que cuidas. Pero es que además mi generación, yo tengo 45 años, mi generación, digamos, los que tenemos 30 o 40, digamos, somos una generación de padres y madres más tardíos que nunca en la historia. Vamos a ser una generación de muy pocos abuelos, y esto a mí me preocupa, porque mis abuelos y abuelas han sido figuras fundamentales en mi vida, y he escrito mucho sobre mis abuelas y mis abuelos, y más de una vez me he preguntado, ¿seré abuelo? No lo tengo fácil, no lo tengo fácil. Ese es otro tema. Pero a lo que voy es que en mi generación llegamos con una cierta edad a la materpaternidad, por lo general, como promedio, por razones que no hace falta ahora enumerar. Entonces, si tú tienes un hijo o una hija, pasados los 40, tu relación con la mortalidad se agudiza. Quiero decir, si tú tienes un hijo a los 21 años, sabes que te puedes morir en cualquier momento, pero no es un pensamiento diario. No temes morirte a cada rato con 25 años, aunque te puedas morir. Pero a partir de cierta edad, no puedes dejar de pensar en que te vas a morir, porque además se te ha muerto gente alrededor, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy todo el tiempo pensando en que me voy a morir demasiado pronto para mi hijo. Todo el tiempo. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y eso genera un amor desesperado. Y genera una conciencia de que su memoria está en mis manos y que yo voy a ser un personaje póstumo para él. Si todo sale bien, espero que así sea.
debo morir antes. Y él va a tener una memoria larga, póstuma, mía y de su madre. Es la realidad, es la realidad. Entonces, siento que estoy trabajando con una memoria futura. Y eso creo que forma parte de la condición de la materpaternidad, pero a partir de cierta edad es más, ¿no? Estoy seguro de que muchos abuelos y abuelas tienen esto en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Por un lado solo tienes presente, pero por darte este presente va a ser un futuro al que tú no vas a asistir, ¿no? Entonces es un tema que me interesa mucho y me conmueve mucho. Es triste por un lado, pero también te da muchas soluciones por el otro, porque no hay tiempo que perder. Es decir, el amor se te clarifica, ¿no? Que el memento mori es un tropo que sirve para algo. El memento mori y el carpe diem están unidos. Entonces, si gestionamos bien la mortalidad, te dejas de gilipolleces, por decirlo, no precisamente en latín. Y en cuanto a la segunda cita, si supiera que te hace daño o algo así, ¿no? Sería más que un padre. Es que está este conflicto, ¿no? De por un lado querer evitar el daño y por otra parte no poder, ¿no? Esta sensación de, por un lado, yo no soy Superman para evitar el daño. En segundo lugar, no tiene sentido tratar de evitar el daño porque el daño forma parte de la experiencia humana y cualquier persona necesita negociar con el daño y no evitarlo, pero claro, tú quieres que tu hijo no sufra y sabes que es inútil desearlo y lo intentas un poco inútilmente y es como una especie de conflicto trágico, de saber que no puedes evitar el daño y a la vez intentarlo. Y entonces digo, bueno, un padre no puede evitar el daño, para evitarlo habría que ser más que un padre y yo soy solo un padre. Qué conmovedor. Mirad, por aquí, por favor. Solo un padre dice. Pues una honrosa excepción en pleno siglo XXI. Afortunadamente están cambiando los tiempos. Pero hay muchos casos ahora. Y lo malo es que estamos tardando mucho en llegar, ¿no? A ese punto de tener más referentes en lo que decías, en la literatura, en el arte. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que hay muchos hombres que se dedican a la crianza hoy en día. Siempre ha habido algunos. Huelga decir que alguien de la sala podrá levantar la mano y contar un caso, seguro. Estamos generalizando. Pero ahora no es una excepción, ahora hay muchos. Y sin embargo no producimos arte al respecto. Y eso me hace pensar que hay un segundo bloqueo. Estamos desbloqueando las costumbres, pero no hemos desbloqueado el imaginario. Todavía en el imaginario creemos que el poema de la caca del pañal lo va a escribir tu mujer. Va a llegar, va a llegar. Si escribe. Lo escriben las madres escritoras, que para eso están. Nosotros nos dedicamos a otros temas. La estructura del Estado-Nación, el estado del capitalismo avanzado, temas que me interesan mucho, por cierto, y sobre los que he escrito. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Que el asunto, lo que está tardando en cambiar, como tú dices, no es tanto lo que hacen las familias, no digo que estemos ahora en un 50-50, pero se ha recorrido mucho terreno y sin embargo en lo que decía antes de tematizarlo en el arte, regulín. Bueno, hola, buenas tardes. A ver, no me ha dado tiempo a leer tu libro, pero te prometo que le voy a leer. Te tomo la palabra. De todas formas, escuchándote, es como si ya me lo hubiera leído, sinceramente. Pero sí que antes de venir he querido saber algo de ti. Entonces me he metido en internet para ver algún vídeo tuyo de entrevistar. O sea, te entrevistaban y eso sobre este libro, lógicamente. Entonces no sé si ya tienes el problema de cortar las uñas a tu hijo, si ya lo has solucionado. Porque sí que te preguntaba muy encarecidamente la persona que te estaba entrevistando que cómo te las apañabas, etcétera, etcétera, con tu bebé. Una de las cosas que más afianzabas era lo de cortarle las uñas, porque se juntaba la uñita con la piel y puede que lo pongas en el libro seguramente, no lo sé, porque ya te he dicho que no lo he leído. Pero bueno, mi pregunta va sobre ello, ¿no? ¿Ya puedes cortarle bien las uñas a tu hijo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la curiosidad, además. No, fíjate, lo que comentaba, no tenía problemas para cortarle las uñas a mi hijo. Lo que tenía era problemas para encontrar textos sobre eso.
O sea, me daba mucha curiosidad encontrar textos literarios que contasen esa experiencia tan trivial de un señor cortando las uñas a su criatura. No tiene nada de especial. Lo que es especial es que no haya textos. Y hablando de esto con amigos, me he dado cuenta, no sé si será vuestro caso, tendría curiosidad en saberlo, que una interesante mayoría de papás cortaban las uñas de sus criaturas. No ellas, ellos. Interesante teniendo en cuenta que en el reparto de tareas de crianza la respuesta suele ser la contraria. Si te preguntas, ¿quién cambia más pañales? Hombre, estadísticamente sabemos que las madres, ¿no? Con todas las excepciones del mundo. ¿Quién hace más la comida del bebé? Estadísticamente las madres. Y sin embargo, hablando de cortar las uñas, he notado que es una actividad con mayoría de padres. Seguro que hay un montón de madres que lo hacen, pero sospechosamente decía, ¿y esto por qué es? ¿Qué pasa? Que nos gusta el poder de evitar el daño, ¿no? Esto de te podría hacer daño, pero como soy más que un padre, te lo evito. O sea, ¿por qué es que los hombres nos hacemos cargo con cierta frecuencia de... Hablo cuando son bebés, porque es una cosa que te da mucho miedo. Cortar las uñas de un recién nacido es una tarea de una delicadeza y, disculpadme la palabra, de una devoción. Es una tarea con devoción. Y que me pareció digna de escribirse porque es muy simbólica de la relación con un cuerpo tan vulnerable. Por un lado es un acto de cuidado y por otra parte el temor a dañar está muy presente. Y a la vez hay un amor como microscópico, ¿no? Entonces, lo que yo me quejaba en las entrevistas era de no recordar más poemas y más novelas. Y hasta el día de hoy, que por supuesto la madre le ha cortado las uñas alguna vez, pero sigo siendo más bien el cortador de uñas caseros. Y de hecho mi hijo a veces, cuando ya ve que tiene uñas, pues mi hijo ya se suelta unas parrafadas que te podrás imaginar, ¿no? Y cuando está mal me hace así. Que no es el saludo, no. Me hace así con otras intenciones. Y ya un poco como que me lo exige, como diciendo, ¿esto qué pasa, no? La manicura. O sea que, pero las primeras veces era una batallita. Te voy a leer el texto porque es muy breve. ¿Cómo puedes tener todo en su sitio? Tan recién hecho, pero terminado. ¿Dónde estaba el boceto de tus exactitudes? ¿Qué artesanía mínima te hizo? Me dedico a cortarte esas uñas infinitesimales que no comprendo cómo se formaron. Las limo con paciencia inmaterial, las reduzco por briznas, parpadeos, tan capaces de asirse a lo que aman como de hacernos daño o lesionarte, listas para la vida. Y qué verdad es, Andrés, que las primeras veces tienen algo de ritual, bueno, de lo que decías, ¿no? Te da un respeto, te da un miedo todo. Lloras, vamos, lo que no has llorado en toda tu vida, lo lloras sí, cuando, sí, es verdad cuando eso. eres padre o madre. Eso, el llanto histórico, hay una memoria histórica y hay un llanto histórico. Y el llanto de los hombres es un llanto históricamente reprimido, como es evidente, lo sabemos. Y un hijo o una hija es una ocasión estupenda para abrir un poco ese grifo, ¿no? Es mucho más fácil ser llorón conviviendo con una criatura llorona, que esto es lo interesante también, ¿no? ¿Por qué el cine y la literatura nos dicen que un hombre no sabe convivir con un bebé? Y no vale que solo me digan, no, pues con mis horarios de trabajo, no, porque los fines de semana pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque claro, un bebé no tiene verbo. Y ya sabéis que desde la Biblia en el principio está el verbo. O sea, el principio de la cultura. Uno, verbo. El otro, razón, logos. Pues no razona, o por lo menos no argumenta. Es puro llanto. Y se supone, según Clint Eastwood, que los hombres no lloran, ¿no? Además admiramos a los hombres que no lloran. Humphrey Bogart, ¿no? O sea, hay algo noble en el hombre que no llora, que se aguanta, que resiste en silencio. Nos han enseñado a admirar el estoicismo. Hay una estética en eso, ¿no?
Entonces, pues el bebé se la sopla el estoicismo, ¿no? Es puro llanto, no tiene filtro emocional. Y claro, ¿cómo me relaciono con un personaje así? Si este bebé es todo lo contrario de lo que a mí me han educado. Es imposible, es imposible. Entonces, al mismo tiempo, claro, Telmo ha sido el mejor pretexto que he encontrado en la vida para llorar de una vez, a gusto. Bueno, ya era hora. Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí, aquí adelante. Primero Rosa y después Tino, si os parece bien. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. He leído el libro porque lo vi, era pequeño y me enganchó. Sí, no tengo mucho tiempo y digo, ay, que está muy bien examino. Se agradece. Sí, es verdad, se agradece porque hoy en día son muchos. Y luego es que lo leí y me llamó la atención, primero, que haya sido un hombre quien lo haya contado, o sea, me ha encantado, la verdad, esa idea, y me ha gustado mucho el lenguaje que has utilizado para expresar esas emociones y esos sentimientos. O sea, es que he visto como que tienes un dominio ahí que digo, qué bonito, ¿no? Como, no sé, yo creo que cualquiera se imagina, o sea, yo que he sido madre, me imagino cómo fue mi maternidad y yo creo que cualquier madre se lo puede imaginar, o sea, es que nos llega a todos. Yo creo, cuéntanos un poquito cómo lo has hecho y también qué significado tiene para ti el título, porque es que umbilical es como muy así, pero digo, seguro que encierra algo más. Ay, qué bien que me haces esa pregunta, porque la respuesta es mi hijo, así que... Y cuando la respuesta es mi hijo, siempre me gusta la pregunta. Bueno, primero, gracias por tu lectura tan generosa. La verdad es que fue una escritura muy natural. Cuando digo natural no es que no corregí, yo corrijo una barbaridad. Me refiero que salió con mucha espontaneidad, porque era una escritura como muy emotiva. Lo que pasa es que yo desconfío de la catarsis en literatura, porque para eso está la terapia, que pagas tú. No es que se compra en tu libro, tienes que pagar tú para hacer terapia. No es decir, oye, cómprate mi libro que tengo que hacer terapia. Bueno, yo ya tengo lo mío. Entonces, por mucho desahogo que sea la escritura, luego cada coma tiene que estar en su lugar, cada palabra tiene que estar pesada y medida a posteriori. A priori no, porque si no se enfría la escritura. Pero te digo, tardé 1 año en escribir el libro y 1 año en corregirlo. O sea, fueron 2 años, la mitad solo de revisar. Y es un librito así. Entonces, por supuesto que está muy trabajado el estilo. Pero el primer borrador salió con la misma naturalidad con la que me emocionaba al caminar con mi hijo o al verlo crecer, ¿no? No fue difícil escribirlo, fue difícil revisarlo. Y fue doblemente difícil porque era un material tan personal que si siempre es difícil tomar distancia de lo escrito, aunque ese es mi trabajo, el trabajo de una persona que escribe es leer lo que ha escrito como si fuera de otra persona. El oficio es eso, poder tener la distancia y hasta la crueldad con lo que te ha salido de dentro, como la tendrías con un vecino que te cae mal. Así hay que corregir. Claro, esto cuando estás escribiendo sobre tu criatura es muy difícil. Entonces lo difícil fue la parte de revisión, no de escritura. De escritura, bueno, os decía que vamos a la maternidad o a la paternidad con lo que tenemos, con lo que somos. Supongo que a este libro le pasaba lo mismo. Todas las experiencias anteriores de escribir relato breve, novela, poesía, pues fueron brotando de manera natural. Otra cosa es el añito de revisar que me pegué, que fue bastante pesado. Pero bueno, esa era mi obligación como escritor, ¿no? Y en cuanto al título, fue una cosa muy preciosa, creo, porque en realidad es el resumen de por qué soy el discípulo de mi hijo y no al revés. Yo estaba barajando una serie de títulos, como hago siempre. Yo siempre que busco un título, compruebo que la democracia es necesaria y fallida. Tengo 8 títulos y se los mando a todos mis contactos de confianza, quiero decir, ¿no? Escritores, escritoras, familia, un poco de, oye, ¿cómo te suena tal? Imaginaos, he dicho 8 títulos, ¿no? Imaginaos que consulto a 24 personas. Habréis adivinado que el resultado es empate a 3. Entonces, no hay manera de poner de acuerdo al pueblo, pero ni para un título. Entonces, yo aunque consulto, es inútil, yo sigo consultando, ¿eh? Yo hago referéndum todos los días, pero no me aclaro. Y estaba yo en esas, cuando de pronto caigo, y esto está en un momento de ya hacia el final del libro, no está esto que te voy a contar, sino el librito que voy a mencionar. Me doy cuenta de que Telmo
lleva bastantes días muy obsesionado con un librito de animales marinos en el cual hay un pingüino, un papá pingüino, no una mamá, que lleva con un bolsillito de canguro y que dentro del bolsillito hay un pingüino bebé. O sea, es un pingüino no binario. Y dentro de este pingüino, que está el bebé, hay una cuerdecita roja que le une al papá. Y mi hijo llevaba toda la semana tirando, obsesionado, de la cuerdecita roja. Sacaba el pingüino, lo metía, sacaba el pingüino, lo metía. Y yo me quedo mirándolo y digo, umbilical. Así que el título lo puso él. Sin saberlo, como todo lo que saben los bebés. Saben mucho y no saben que lo saben, ¿no? Y también eligió la portada. Y puedo demostrarlo porque tengo fotos en mi teléfono. Tenía él por entonces menos de un año y estábamos barajando, creo que eran 4 portadas. Y dispersamos en A3, que para un bebé es un tamaño más grande que su cuerpo casi, por su habitación, así estratégicamente, sin poner ninguna en el centro de la habitación, ¿no? Como rincones. Y dejamos que entrase gateando. Y él entró gateando, hizo así, ignoró las otras 3 y se fue a la portada e hizo así. Y tengo la foto de Telmo haciendo así, como si fuese la Copa del Mundo, ¿eh? Así. Así que llamé a mi editora y le dije, Pilar, reunido el comité editorial en solemne asamblea, hemos determinado irrevocablemente que la portada es la amarilla. Así que ya te digo, te iba a decir menos escribirlo, bueno, medio lo ha escrito él también, pero que me gusta mucho que él participe de esta manera del proceso del libro que le pertenece, en realidad. Así que el título iba a ser otro, pero por suerte se le ocurrió, digamos que se me ocurrió una idea en su cabeza. También comentabas algo sobre, ¿hay algo umbilical en las cuerdas vocales? ¿O en su voz? ¿Algo así? Puedes, claro, tienes razón, qué buena memoria tenéis. Joder, recordáis el libro mejor que yo. Si tengo una duda voy a preguntar. Tienes razón, sí, por lo siguiente. Yo vengo de una familia de músicos. En mi familia nadie escribe, pero hay varios músicos. Entonces, en mi casa en general hemos tendido más a cantar que a decirnos las cosas. Somos muy cantarines, lo cual puede ser un coñazo, os digo. Y entonces, bueno, cuando supe que Telmo podía escuchar y reconocer voces en el último tercio del embarazo, fue una noticia que a mí me entusiasmó especialmente porque yo canto con ocasión o sin ella. Y aquí tenía ocasión. Entonces, bueno, pues ya me convertí en una especie de tocadiscos para la criatura y me estuve todos los días cantándole las mismas canciones. Y cuando sucedió la cesárea, me lo entregaron muy desconsolado y a mí lo único que se me ocurrió hacer fue, porque yo no sabía qué hacer con un bebé, ¿no? Fue cantarle esas mismas canciones. Y la reacción de nuestro hijo fue empíricamente de reconocimiento de la voz y de las canciones. Dejó de llorar, se tranquilizó y se repantingó así como si estuviera escuchando un concierto. Se puso solo, le faltó hacer así y se cambió de actitud. Yo supe que había reconocido inmediatamente la música que había escuchado antes de nacer, ¿no? Entonces, lo que dice ese texto se pregunta es, ¿hay algo umbilical en las voces? Bueno, ese es un modo de vínculo físico prenatal que muchísimos padres del mundo han hecho estas pruebas. Yo conozco un montón de hombres que han cantado a través del vientre, ¿no? Pero quizá no le damos la importancia simbólica que tiene eso. Es una manera de contacto físico prenatal. Y eso para un hombre es mucho. Significa mucho, quiero decir. Porque no alojamos. Entonces cada pequeño contacto físico sensorial que puedes tener con un bebé, con un nonato, es un acontecimiento que creo que merece celebrarse y por eso me llama la atención que no escribamos más sobre esto. Tino, por favor. Buenas tardes. Me voy a confesar. Muy buenas. Tu obra me la han prestado ahí muy rápidamente porque no he tenido tiempo de retirarla en las bibliotecas.
permíteme el término, he alucinado por la ternura que emana, la poesía que emana, y seguro que, bueno, cuando consiga un ejemplar lo voy a disfrutar muy mucho, seguro. Quería quería preguntarte, salvando la redundancia, ¿qué umbilicalidad hay entre tu obra Alumbramiento y Umbilical? Si es que existe. Has estado muy fino ahí. Bueno, primero, sí, te invito, claro, a ir a la biblioteca, para eso están, me refiero, me encanta cuando alguien, a veces me pasa que me dicen, oye, perdona que no lo he comprado, lo he sacado de la biblioteca, y digo, ¿cómo que perdona? Es un honor que elijas mi libro de una biblioteca por libros, hay unos cuantos, ¿no? Entonces, maravilloso que pueda sacar alguna vez algún libro mío. Claro, sí, claro, exactamente. Por temas de dinero o por temas de curiosidad. Yo tengo un amigo que es crítico literario y él se saca un montón de libros de la biblioteca y luego decide cuáles se va a comprar. Es decir, la biblioteca tiene todas las funciones, porque no puedes comprar, porque es el paso previo a comprarlo, porque quizás no lo compres ahora pero lo regalarás en el futuro. Es que todo lo que pasa en una biblioteca me parece bien. Y en cuanto a la pregunta de qué vínculo hay entre Alumbramiento y Umbilical, veréis, Alumbramiento es un pequeño cuento de unas 8 o 10 páginas que está en un libro con ese título que me trajo aquí a Fuenlabrada por primera vez hace demasiado tiempo. 13 años. 2010, fíjate, hace 13 años vine a hablar de este libro. Este libro, que se llama Alumbramiento, es un libro de cuentos cuyo primer texto se llama también así, Alumbramiento. Y narra, fijaos, yo no estaba ni imaginando que sería padre, narra el parto de un hombre. Y comienza con una cita de un periódico, que para colmo, creedme que esto es verdad, se llama Ideal. El diario de Granada se llama el diario Ideal, lo sabéis. Y en el diario Ideal se había publicado la noticia de que habían empezado a ingresar hombres en la planta de obstetricia. Yo lo leí y pensé, qué maravilla. Porque evidentemente la razón no era tan ideal, pero a mí me gustó malinterpretar la noticia, ¿no? La realidad era triste y tenía que ver con la falta de camas, pero la lectura metafórica era estupenda. Y digo, ¿y si sí? Como dice el otro, ¿y si sí? Entonces empieza un cuento sobre un hombre que ingresa en la planta de obstetricia y se pone de parto. Y esa escena se puede interpretar de diferentes maneras. La puedes leer literalmente como un episodio fantástico en un mundo donde la ciencia ya permite, del mismo modo que le podemos ver la carita a nuestro hijo antes de que nazca, permite que los varones pues alumbren. Sería un cuento de ciencia ficción. También se puede leer como un texto genealógico donde hay un hombre que está recordando a su padre mientras se está convirtiendo en padre y de algún modo está viendo cómo se alumbra otro tipo de hombre en la familia y cómo la identidad de su hijo transforma la suya y la relación con su padre. Porque es una escena en la que durante el parto el hombre recuerda a su padre y cómo lo educó su padre. Y hay una tercera lectura que es más a la Cortázar. ¿Recordáis este cuento de Cortázar, Axolotl, donde hay alguien que está mirando una pecera, un axolotl o ajolote, el pez, y de pronto el observador, cuando se quiere dar cuenta, está dentro de una pecera y lo están mirando? Y no se sabe quién está, de qué lado de la pecera estamos, ¿no? Podemos pensar que el Alumbramiento narra el caso de un hombre que va a acompañar a su pareja a dar a luz y de tanto estar ahí mirando, viviendo, observando, de pronto se ve pariendo él también, ¿no? Está abierto a esas y otras interpretaciones, pero sin duda que ese texto retrospectivamente tiene todo que ver con este libro. Mientras lo estaba escribiendo ni siquiera me había dado cuenta. También tengo un poema, que quizás es el poema de los míos que más se ha leído, que se llama Palabras a una hija que no tengo. Es un poema de hace 21 años. Y yo ya me había olvidado de ese poema. Y más de un amigo me ha dicho, ¿qué? Y ahora Palabras a un hijo que ya tienes, ¿no? Entonces, te quiero decir, ¿cómo? Sí, es muy fácil de googlear. ¿Puede que esté en el tobogán? ¿O? Sí, justo. Pero bueno, lo sabéis todo. Sois una biblioteca y una enciclopedia. ¿Esto qué es? Empollado. Se nota. Pero bueno, impresionante. ¿No veis cómo en esa libreta está todo? No sé si... Sí, no, o sea que sí, que tiene todo que ver, sin duda. Digo, Luis, por Hola, Luis. favor,
y luego ya le... Bueno, ¿de aquí me oyes? No, no, tú tranquilo. Mira, que ya viene. Sí, quizá para que te escuche el resto de personas. Pero yo te escucho muy bien. Hola. Muy buenas. Te quería preguntar, a ver si me pongo bien. Como bien has dicho antes, la sociedad evoluciona. Cada día evolucionamos. ¿Tú crees que has alumbrado un nuevo tipo de narrativa? Gracias, Luis. Hombre, eso sería pretencioso por mi parte, decir que alumbrado un nuevo tipo de narrativa. Digamos que me gustaría formar parte de un fenómeno colectivo nuevo, incipiente, de la que hay algunos pequeños ejemplos, pero no, yo solo no puedo inaugurar nada, Luis, eso escapa a mis fuerzas. Pero sí que creo que estoy explorando un terreno que se está empezando a explorar ahora recientemente, ¿no? Hay muchos libros con padres o sobre padres, pero están escritos desde los hijos y las hijas, como de balance de paternidad. Mi padre me ha hecho esto, o mi padre nunca hizo esto, o la búsqueda del padre ausente, o el ajuste de cuentas con el padre terrible, o la narración del padre heroico, ¿no? Que a veces es heroico porque desapareció pronto y entonces queda idealizado, etcétera, etcétera, o un padre empeñado en ser un superhéroe todo el rato y todo esto. Pero no hay mucha literatura todavía desde la experiencia de la crianza cotidiana, desde el padre, contando cómo lo vive, del mismo modo que han hecho mucho y muy bien hace décadas las escritoras que han sido madres y las escritoras que no han sido madres y escriben sobre la no maternidad. Que eso también es una cuestión. Hay una literatura muy interesante de la no maternidad desde hace ya bastantes años, que a mí me interesa mucho. Y hay poca literatura de hombres de la no paternidad. Entonces hay mucho terreno por explorar y, bueno, me gustaría sentirme parte de ese nuevo fenómeno hasta ahí, pero inventar nada, no, eso no. Alumbrar, bueno. Alumbrar es un verbo más bonito, tienes razón, sí. Digamos que estoy ahí en esa sala de parto con una especie de grupo nutrido cada vez más, espero. Sin ir pasillo arriba, pasillo abajo, fumando, con el sombrero puesto en blanco y negro, no, eso ya no. Eso es, aunque los sombreros molan, ¿no? Sí. O sea, se puede usar sombrero. De todo eso, lo del sombrero me apetece todavía. Mira, Andrés, perdona. No sé si habrá alguien más. Te iba a comentar también. Ya nos tenemos que ir. Claro, es que más o menos vamos a ir. Ay, la pregunta de Begoña, sí, porfa. Begoña, vas a cerrar tú. Como ves, estamos entre amigos, te das cuenta, ¿eh? Va raudo el micrófono hacia ti, Begoña. Somos una gran familia. Bueno, es que Begoña viene al club de lectura en inglés, Luis viene al taller literario. ¿Tenéis un club de lectura en inglés? Sí. Qué barbaridad, qué maravilla. Acabamos de terminar Sirius Bell, Memories of the Future. Buenísimo. Pero es que no he querido Y que tiene que sacar el ver, tema. sí, de la importancia de haber estado en la madre, sí. Claro. Exacto. Begoña, por favor. Hola, buenas Hola, tardes. Begoña. Yo es que te estoy escuchando, me está encantando todo lo que cuentas porque creo que es diferente a lo que se suele escuchar. O al menos esta es mi impresión con respecto a los hombres y la crianza. Entonces, como tú muy bien has dicho, la cultura, la sociedad, el imaginario literario os lleva ahí a ese punto que parece que no tenéis nada que ver con los hijos y por eso a lo mejor hay esa distancia muchas Y veces. sobre todo con los bebés, nada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una persona como tú sale de esa rueda y es capaz de expresarse así, de verlo tan claro? Porque yo creo que es difícil, porque salirse de la sociedad es complicado. Entonces, ¿cómo uno llega a esas reflexiones y se sale de esa rueda? Porque a mí me interesa mucho, tengo esa curiosidad, me interesa mucho saber cómo sale de ahí. No, es una buena pregunta porque además, a ver, salir completamente de la rueda nadie puede, no se puede salir completamente de la rueda. Por empezar hace falta ver la rueda, que cuesta trabajo, saber que estás dentro de una rueda y que lo que crees natural, lógico o lo que crees que son tus límites muchas veces son impuestos, atribuidos, nos llenan de límites, ¿no? Eso ya es un gran paso, me parece, darte cuenta de que nuestra cultura, de diferente manera, sin duda a las mujeres, pero también a los hombres en otro sentido, por otros motivos, nos ha llenado de restricciones, de
de mandatos colectivos, de lo que se puede hacer, de lo que se puede sentir, de lo que... entonces, darte cuenta de eso ya yo creo que es hasta cierto punto liberador. Pero claro, no es liberador de que entonces ya flotas en la libertad absoluta, sino que te enfrentas a tus limitaciones todo el tiempo. Porque ver tus límites también te hace consciente de que hasta dónde no puedes llegar, te gustaría y no llegas, ¿no? Hay algunos libros que he leído, muy pocos, pero que me han gustado mucho. Por ejemplo, un pequeño libro de poemas de un poeta que vive en Almería llamado Hijo. Él se llama Raúl Quinto, que habla de esto. Acabo de estar de visita en Buenos Aires, que hacía muchos años que no iba, y me he encontrado con un librín así, todavía más pequeño que el mío, que aunque no cuenta la experiencia del nacimiento ni nada de esto, tiene muchos puntos en común, que se llama Pequeño Tratado de Filosofía Paterna. Y el título está hecho irónicamente, ¿no? Porque ni es un tratado, ni es un manual de instrucciones. Hay muy poquitos ejemplos, pero algunos está viendo. Y a mí me parece que eso es en parte gracias al trabajo que han hecho las mujeres. Es que nosotros estamos un poco también a la estela de darnos cuenta de que hay un trabajo que nos toca a nosotros, que es en paralelo al que han hecho escritoras, madres, mujeres, según cada cual en su parcela, ¿no? Darnos cuenta de que, joder, que nosotros nos tenemos que empezar a mover también. Mover desde nuestro lugar, no para reemplazar el trabajo que habéis hecho, sino para hacer el que nos toca a nosotros, ¿no? Desde nuestra posición en nuestra sociedad. Y creo que eso hay muchos hombres deseando poder hacerlo, aunque parezca que no. Porque cuando tengo conversaciones sobre según qué cosas, sobre paternidad o sobre sentimientos con amigos, hombres, hay una especie de corriente como de alivio grupal muy grande. Esto me pasa cada vez más. Es decir, que está en el aire y necesitamos ir como concretándolo o aterrizándolo en acciones concretas, en obras concretas, en discursos concretos, porque creo que está en el aire. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota muy breve. Presentando este libro en Murcia, un señor de unos 50 y pico, 60 años, muy bien vestido, con corbata, con traje, vestido de un modo en que casi nadie ya acude a las presentaciones, y menos en verano, y menos en Murcia. O sea que esto te lo pinta ya de cuerpo entero. Muy culto, llevaba un montón de libros debajo del brazo. Se me acerca en el momento de las firmas del libro y me susurra casi al oído, como transmitiéndome una información secreta, clandestina. Voy a tratar de citarlo más o menos textualmente, no lo recuerdo exacto, pero me dijo algo así como que él había viajado, bebido, tenido sexo y de todo, pero no se había dado cuenta de que tenía piel hasta que había tenido a su bebé en brazos. Dijo, yo no supe que tenía piel hasta que tuve a mi bebé en brazos. Señor trajeado, 60 años. Y yo me quedé impactado porque a mí me hubiera gustado escribir esa frase, ¿no? Y bueno, primero lo felicité, le digo, qué bien escrito está esto que me ha dicho, ¿no? Y segundo, se lo ha dicho a su hijo. Esto se lo contó y me ha dicho, no, se lo estoy contando a usted, me dijo. Me trataba de usted, se lo estoy contando a usted. Y yo pensé, fíjate, este hombre había tenido la sensibilidad de sentir esto, pero también la precisión verbal e intelectual de formularlo. O sea, lo tenía todo y simplemente no se lo había dicho a su hijo. Entonces nos dimos un abrazo y le pedí que me prometiera que al día siguiente se lo iba a decir a su hijo, que ella es un tío que estaba acabando la universidad, claro, que se lo diga. Entonces, se trata de renovar los discursos, sí, pero también de nombrar cosas que están ocultas, un poco, a veces para mal de quien las calla. Y bueno, si podemos contribuir
a que personas tan sensibles como el señor de Murcia se lo diga más fácil a su hijo, creo que salimos ganando todos, incluyendo el señor de Murcia y su hijo. Sociedad, ¿no? O sea, la sociedad también se beneficia, obviamente. Bueno, Andrés, vamos a tener que dejarlo, pero está siendo una tarde tan placentera. Dejamos umbilical, pero también, antes de irte, por favor, porque me parece que te pilló el confinamiento aquel con una novela empezada y he leído que la abandonaste. Entonces, lo que ya no sé si la ansiedad de separación de Telmo te está permitiendo retomar algún proyecto o en qué andas ahora. Ay, claro. Cuando estaba esperando que naciera mi hijo, yo temía no poder escribir durante un buen tiempo. Temor que cualquier padre y sobre todo madre tiene con respecto a su trabajo, a su vocación, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando es un trabajo raro como el de escribir, que no es que vas a la oficina de 8 a 3, sino que escribes en tu casa cuando tienes tiempo y eso siempre va siendo postergado por otras cosas, ¿no? Cualquiera que trabaje en casa como autónomo tiene un problema extra cuando hay una criatura en casa, ¿no? Entonces yo temía que mi hijo no me dejaría escribir. Y como todo lo relacionado con la paternidad, se ha demostrado que era verdad y que era mentira. Porque en efecto no he podido reanudar esa novela larga que tenía casi terminada y, sin embargo, he escrito un libro que sin mi hijo jamás habría escrito. Así que era verdad y era mentira que no podía escribir con Telmo. ¿Podré regresar alguna vez a la escritura anterior? Como dicen los portugueses, quizá. Pero mientras tanto... ¿Será el primero y el último? Será el primero y el último. Ojalá. Esa es mi intención. Pero llevo con la intención de reanudar ese puñetero libro hace 2 años y ahí está, mirándome desde mi mesa, diciéndome, no hay soy prisa. tu yo anterior. No hay prisa y cuando lo tengas, por favor avísanos porque nos gustaría también volver a invitarte. Es que llevo 200 páginas de esa novela. No hay prisa porque es que ahora estás en otras cosas. Claro, sí, no, total. Y ahora, de hecho, este invierno, cuando vuelva de Fuenlabrada, y así me llevo 2 años. Bueno, agradecer la presencia esta tarde con nosotros a Andrés. Ha sido un verdadero placer también que hayáis podido venir, obviamente, y emplazaros al siguiente café literario, que será... pues ahora mismo no me acuerdo, pero sé que el mes que viene, el 23 de febrero, que cae en jueves, Ray Loriga nos visita. Y luego Vanessa Monfort en esto. Sí, Vanessa, en marzo. Así que, bueno, sois bienvenidos y estáis invitados de antemano. Muchas gracias a todos y un placer. Sí, un placer. Gracias.